Bueno, mientras suenan los Stones, seguimos acá en Racing Táctico en la 1400 Radio Punto y tenemos al aire un invitado, un colega, Tito Pugliese. ¿Cómo te va, Tito? Te habla Darío, ¿cómo andás? Hola Darío, ¿cómo estás? Un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo va? Todo bien, acá aguantando la bendita pandemia, tratando de pasarla lo mejor posible. ¿Vos? Aguantando los trapos también, sí, está haciendo todo desde casa, así que, bueno, tratando de pasarla. ¿Qué vamos a hacer? No queda otra, hay que pasar este momento y lo mejor posible. Exactamente. Bueno, como sabrás, Tito, acá estoy con Claudio, que estuvieron en contacto comentándote que bueno, estuvimos haciendo el especial de la década del 70, de todo Racing. Esta fue la segunda parte. La vez pasada tuvimos al Ropero Díaz al aire, nos contaba los vaivenes que era la institución, ¿no? Todo lo que era ese momento Racing con muy buenos equipos, equipo flojo, a punto de irse al descenso. Vos que conocés bastante la historia de Racing, te queríamos preguntar cómo viste toda esa etapa. Sí, hay coincidencias, ¿no? En esta etapa, por ejemplo, se inicia la década o termina la década y empieza con el mismo presidente, que es Santiago Sacol, sí, que deja la presidencia en el 69 y vuelve a asumir en el 80. Entre esos 10 años se suceden 1, 2, 3, 4, 5, 6 presidentes tiene Racing en 6 años, en 10 años. O sea que no duraba ni un año y pico. Imagínate cómo sería la década, ¿no? Desastrosa. Sí. Lo mismo que la cantidad de entrenadores que pasaron por Racing. Una barbaridad. Recién acabamos de ver eso de que en total en la década del 70 Racing jugó 472 partidos. Ganó 158, empató 157 y perdió 157. Claro, una cosa de loco, sí. Sí, porque fueron pocos los años que Racing anduvo bien. Salvo el 72 y el 79, te diría que mucho más, no 77. Ese 77, 78, 79 fue uno de los mejores. Pero después los demás fueron paupernos y fue cuando nos sacó Independiente la distancia que hoy nos llevan, ¿no es cierto? Los 20 partidos prácticamente. Se jugaban 4 partidos por año, 2 en el Metropolitano, 2 en el Nacional y perdíamos, la mayoría de las veces perdíamos 3 y empatábamos 1 más o menos. Sí. Así que, y sí, era así. Y además, el tema de los jugadores, yo preparé un trabajito acá con respecto a los jugadores que llegaron y a los que se fueron, para que ustedes vean la diferencia enorme de categoría entre los que se iban y los que llegaban a Racing. Dale, ¿lo tenés ahí? Dale. Sí, lo tengo acá. Por ejemplo, hasta el 69 jugó Machado da Silva, para mí el mejor 9 de la historia de Racing, ¿no? Superior a Milito, a Lisandro, a Teófilo, el que quieran. Sí, señor. Y llegó Puchero Domínguez, por ejemplo, o Pichino Carone, 2 tipos que venían absolutamente de vuelta, de largas trayectorias en Atlanta y Vélez. Después, en el 71, es cuando se produce una de las peores crisis cuando se van. Mirá lo que te voy a decir, ¿no? Ceja, Perfumo, Basile y el ruso Adorno. 4 titulares y además 3 campeones del mundo y un joven que pintaba para gran jugador. Y llegan Alcibar de Argentinos Juniors y Luna de Vélez también. O sea, imagínate la diferencia de categoría que tenía, ¿no? Sí. Pero no sé contando, después te hago la pregunta, dale. Después, en el 72, que es cuando Racing llega al subcampeonato del Metropolitano, llegan Filión, Onega, De La Salle, entre otros. Yo te pongo los mejores, ¿no? Sí. En el 73, no solamente se van estos 3, sino que quedan libres el Chango Cárdenas, Chavay, el Panadero Díaz, Gull y Wolf. O sea, y Nokia. Todos jugadores que hicieron grandes campañas en todos los equipos donde jugaron después. Es más, el Panadero Díaz volvió después, y Cejas también. Sí. Y después, llegan Escota, Malvernat, Trocero, Rivadero, Tojo, Troncone, en el medio de un desastre institucional tremendo, que como corolario, porque acá es el que asume es Rulli, y según lo que me contaron, yo era chico en ese momento, pero me lo dijo mi padre, Rulli no quería tener como dirigidos a ex compañeros.
Entonces desarma lo que quedaba del equipo del 66, sí. Yéndose, bueno, ya te lo dije, sí, se van el Chango Cárdenas, Chavay, el Panadero Díaz, ya se habían ido Sesco, Perfumo, y además como lo peor de aquellos jugadores muy jóvenes, tenían 25, 26 años cada uno. Claro. No, olvidemos que Perfumo en el 66 tenía 21 años. Claro, o sea que estaban en plena madurez futbolística, no era que estaban de vuelta. El problema es que no les pagaban. Y se querían ir por eso, porque no les pagaba. Siempre había problemas económicos que no venían de esta década, sino que ya en el 65 sí, y en el 66 también había graves problemas económicos, sí. No era que era de ahora. No, quedó tapado por el equipo de José y la Libertadores y la Intercontinental. Claro, fue como un veranito, pero Racing hasta el 69 peleó casi todos los campeonatos. Sí. Peleó el 67, el 68 y el 69. Y después lo termina de desarmar el equipo inexplicablemente para que en el 76 llegue casi el descenso, ¿no? Sí. Porque en el 76 se jugó un torneo que no me acuerdo si eran los 6 primeros de cada zona jugaban la zona por el campeonato, claro. Y los otros 6 jugaban por el descenso. Y Racing salva por un punto frente a San Telmo. Que eso nos dijo el ropero el otro día, dice que no fue el partido con San Telmo, fueron todos los partidos que eran por no descender. Fue un desastre. Racing sacó creo que 7 puntos. Sí, a ver, de 11 partidos. Por ahí justo estuve viendo hoy la estadística. Lamentable fue. Y San Telmo, que en el equipo del AVE, es más, creo que te digo, Argentinos Juniors se salvó del descenso sin ganar ningún partido. Empató 8 y perdió 1. Y quedó más cómodo que nosotros. Buenas noches, Tito. Si hubiera sido hoy, hubiera perdido la categoría. Claro. Buenas noches, Tito. Te habla Claudio. Estuvimos en contacto para, hola, Claudio, armar esta nota. Y la verdad que va, más que nota, una charla. Y justamente para reforzar tu estadística, la verdad que Racing juega la zona del descenso, como vos bien decías. El torneo Metro era el que definía los descensos. Exacto. Los primeros 6 clasificaron a la zona de campeonato. Racing lamentablemente cae en los 5 del descenso. Y en la rueda del descenso justamente gana 2 partidos nada más. Justamente el primero de la zona contra San Telmo 2-1. Que la gente de San Telmo en su Twitter oficial subió la crónica de ese partido. Y mostraba que el arquero de Racing atajó un penal ese día. Además, si ese partido termina de empate, Racing descendía. Acá lo tengo, mira, son 9 partidos, ganó 2, empató 3 y perdió 4, 9 goles a favor y 12 en contra. Que ese año se repetía algo que la verdad que estaba pésimo, que era la sucesión de técnicos. Ese torneo ese año dirigieron como 4 o 5 técnicos. Les voy a contar una anécdota que me contó Lito Traves. A ver. Racing tenía un técnico en 1976 precisamente que se llamaba Iturrieta. Así es, Roberto. Sí, Roberto Iturrieta, y era así tremendamente extraño, ¿no? Me contó Lito que ponía un asistente en el córner donde ve el partido Tita, sí, está sí. Ahí al costado derecho de la Guardia Imperial, sí, sí. Y de ahí esta persona era encargada con un espejo de encandidar al arquero rival. Y ese era los técnicos que tenía Racing, que se llamaba el Vasco Iturrieta. Recursos nobles. Es increíble. Pues la verdad, no, es que creo que yo te quería hacer una pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que pasa todo eso en esa década que nos agarra desastrosamente a nosotros, el mejor momento de nuestros vecinos? Como decías antes, la gran diferencia de partidos que hay hoy en día es por toda esa década que se jugaba 4 veces. Pero ¿por qué tanto descontrol, no? ¿A qué llevó a que Racing sea tan La verdad que la parte política siempre fue el problema de Racing. Fíjate que en el 69 estaba Sacol, el 70 Armando Ramos Ruiz, el 71 Sordelli, el 74 Fontenla, el 75 Vinagre, 77 Larreta, 78 Capelli, hasta el 80 Sacol. Imagínate cuántos presidentes. Entonces no había una coherencia. A mí me tocó participar mucho más. Mi primera elección en Racing fue la elección de Horacio Rodríguez Larreta y la viví desde adentro, porque mi padre estuvo en la comisión directiva y después fue secretario general del club. Y bueno, poco vi cómo se manejaba todo, y
Rodríguez Larreta compra a Villa, Sí, es y con histórico su el paro. propio patrimonio lo pone como garantía, y después no le pagaron. Y Larreta, como terminó haciéndole un juicio a Racing por el pase de Villa, como él había respondido con su patrimonio. Aparte lo que se pagó. Claro, era su Sí, una responsabilidad. locura, se pagó una fortuna. Y yo te puedo contar, entre el 75 y el 78, la cantidad de jugadores que pasaron un solo campeonato, Sí. o un nacional únicamente, es una cosa pero increíble, esta historia, pero es impresionante. Entonces, imagínate cambiar de plantel todos los años, cambiar de entrenador un montón de veces, realmente, y como corolario, Capelli había hecho una bastante buena gestión, y sacó a fines del 79, propone nuevamente un fútbol de espectáculo con el Toto Lorenzo, que venía Sí. de ser campeón con Boca, que cuando deja Boca del 79 asume en Racing, y es un desastre que termina con la derrota 5-4 con Ferro, ¿verdad? ¿Recordás? Sí, Derrota. 4-1, sí. A nosotros solo nos pasan esas cosas. Racing ganaba 4-1. 4-1. Yo estuve ese partido, fue algo tremendo, me fui con un dolor. Y no, es más, si perdía ese partido lo echaban a Grigol de Ferro. Mirá vos lo que es la vuelta a la vida, ¿no? Lo que dio vuelta un partido y después lo que terminó siendo Grigol en Ferro. Exactamente, un equipo que nunca tuvo participación más que salir un sexto puesto, qué sé Sí. yo. Y pasaban esas cosas en Racing. Pero Es más, ¿qué era? no, Pero... Sí, sí. decime, Tito. en 2 partidos consecutivos, en 1975, Racing perdió sucesivamente los 2 partidos de visitante, con Unión 7-1 y con Estudiantes de La Plata 6-1, con 2 arqueros diferentes, porque al Barbieri, que jugó con Unión, lo sacaron, y con Estudiantes jugó Rodanti, y fue el único partido que jugó Rodanti en toda su trayectoria en Racing. Lamentablemente fue un año de muchas goleadas en contra. Dentro de ellas está la más abultada de la historia, que fue el 10-0 contra Central. Bueno, pero eso hay que hacer Un asterisco. hay que hacer una aclaración ese partido. Sí, jugaba con los juveniles. Racing, no, José Andrés jugó con la juvenil. reserva, o la tercera, con amateur pero de tercera, y Racing jugó con un combinado de novena. Justamente para armar este especial vimos la foto y es muy chocante ver chicos de edad de novena, de 13-14 años, en la imagen del equipo formado. Es como muy fuerte, ¿no? Y Eran tuvieron que- niños. Claro, se tuvieron que bancar una goleada. Bueno, el Central ya ganaba el partido a los 2 minutos, así que ya era como... No, como pero es que el error fue de presentar el equipo, Presentar porque el otro equipo. equipo no lo presentaron. que fue una huelga del equipo del equipo de primera. Exactamente, una huelga general de todos los equipos hubo. Ah, fue de todos los equipos. Exactamente. Ahí Y está. algunos jugaban con la cuarta o la reserva, y en este caso los jugadores profesionales medio que presionaron a los chicos, y Influenciaron contra a- los más chiquitos no pudieron, los obligaron a presentarse. Qué locura, ¿eh? Hasta eso, tenemos que sufrir la peor mancha de nuestra historia, de local inclusive, en un partido en el que no se debió haber jugado, obviamente, ¿no? ¿Y por qué crees que pasaba esto de traer tantos jugadores? ¿Fue por negligencia, por negociados propios que querían hacer? Porque si uno ve, dice, no, es inadmisible que traigan tantos técnicos, está bien, porque no andaba el equipo, pero de traer buenos jugadores a de repente hacer ese cambio a malos No, jugadores... es que no les pagaban, ese es el problema. Sí, un problema de Racing Las que siguió, dificultades económicas desgraciadamente. eran insalvables por las malas administraciones, ¿sí? Sí. Obviamente que terminaron en la quiebra, por Sí. supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no les pagaban, entonces traían jugadores, o sea, por ejemplo, se fue Wolf a River y en parte de pago vino Escota y Trocero. Claro. Wolf jugó mundiales, jugó en el Real Madrid, Madrid, Escota y Trocero no pasaron de Temperley, qué sé yo. Claro. Es como decía uno, tuvimos el Escota bueno, lo tenía San Lorenzo, lo teníamos al otro. Siempre tenemos el malo, ¿no? Sí. Siempre, como Zanetti. Como Zagaro, En los exactamente. 90 Sergio Zanetti, verdad. Es verdad, es increíble. La historia nuestra es para hacer... Tito, te quería hacer una consulta Sí. más referida a la pelota, a lo futbolístico, Sí. y también al formato de aquellos torneos. ¿Te resultaba atractivo esto de un nacional, de un metro, que el metro sigue la línea sucesora de lo que es un torneo de primera división? ¿Te gustaba? ¿No te gustaba? ¿Sabes qué pasa? Había mucha diferencia entre los equipos de Buenos Aires o del torneo de AFA con lo del interior, salvo Talleres de Córdoba, Belgrano
ninguno arrimaba, más o menos. Entonces también al principio se producían resultados muy abultados, y era difícil jugar afuera también, canchas muy malas, realmente no estaba preparado el país para eso. El campeonato que importaba más era el Metropolitano, en general, que se jugaba, era una maratón además, porque se jugaba miércoles y domingo, en general cuando era un campeonato largo se jugaba, se han llegado a jugar hasta 44 fechas, imagínate. Sí, un torneo que estaba armado a principio de lo que fue la década, de una sola rueda, después le agregaron 2, sumado al torneo nacional, que era un calendario muy muy apretado, como vos bien decías. Sí, el nacional empezaba en septiembre, más o menos, una cosa así, octubre, porque siempre se jugó un campeonato solo hasta la década, hasta el 66, que fue cuando ganó Racing, se jugó. Claro. En el 67 justamente se inventó el nacional. Así es. Se jugaba que Racing ganaba 8-0 a San Martín de Tucumán, que era un equipo prácticamente amateur, ¿no es cierto? Sí, totalmente. ¿Y a quién tenías de ídolo vos en esa época? Y Filiol fue un gran arquero, fue el año y medio que jugó, fue extraordinario, la verdad. Era joven además. Bueno, Quique Wolf, Machado da Silva, que yo tuve la suerte de verlo jugar, era increíble lo bueno que era, porque el Mariscal. Y les recomiendo algo, si quieren ver en acción a Perfumo, en un sitio que se llama Futbalia, están todos los partidos de la selección argentina en el Mundial del 66. Miren lo que jugaba Perfumo. Sí, hay una filmación de la famosa pisada entre dos que hace ahí en el cara para atrás, vuelve y gira, que algo así había hecho también en otra época Corbata también jugando para Racing, otro impresionante. Es el segundo gol de Argentina contra España. Perfumo sale jugando hasta la mitad de cancha, elude a 2 y da el pase para la asistencia para Artime. A Armindo Negá, que era otro gran jugador. Sí, señor. Fíjense cómo jugaba Perfumo. Y no tenía experiencia internacional, nada, tenía 21 años. Sí, era una época, me da la impresión de que no se negociaba la técnica del jugador, por más que seas un central o un lateral. Tenías que saber con la pelota. Hoy en día, como que teniendo un poquito de velocidad y un poquito de dominio, ya como que la zafás. Pero en aquellos tiempos, es como que tenías que saber con la pelota, ¿no? Sí, porque Perfumo y Basile eran jugadores de buen manejo, el Panadero Díaz y Oscar Martín también. Todo, salvo Rulli en el equipo de José, que era el que corría más, y eso, los demás eran todos buenos jugadores, por ejemplo. Después Racing se fue descabezando. Si ustedes miren la década del 60 y hasta entrar a los 70, Racing siempre sacaba la reserva de la tercera, salía campeona, siempre estaban los equipos de Racing y salían juveniles. No te olvides que al final de la década, nada menos que salieron, mira, no te voy a decir, salieron Barbas, Calderón, Olarticoechea, jugadores que todos fueron de selección. Sí, señor. Entonces, no era que Racing no tenía jugadores, lo que pasa es que se iban por migajas. Calderón fue regalado a Independiente, nada menos, Olarticoechea se fue a River, fue una constante también en las demás décadas de Racing, lamentablemente. De regalar jugadores cuando no tenía plata. Y a rivales directos. Pues no le podían pagar. Claro. Se querían ir por eso. Claro, es verdad. ¿Qué de la historia esa de que a Bayay le tiraron un adoquín una vez porque hacía 3 flechas que no hacía un gol? No sé, la verdad que son historias que uno no puede. Supongo que lo ha pasado, pero la verdad que yo no lo vi. Claro. Y a Bayay era un buen jugador. Claro, por eso decía que. Me acuerdo porque en la década de los 90 de Racing, cuando había equipos que teníamos malos, decían aplaudimos, no me acuerdo a quién, y pensar que a Bayay le tiramos un adoquín porque llevaba 2 partidos sin hacer un gol. Claro, al lado de Escota, por ejemplo, que era ídolo de la hinchada, Bayay era mucho mejor. Sí. Pero sin dudas, sin dudas. Lo que pasa es que, viste, claro, cuando venís en la mala se la agarran con cualquiera. Sí, eso es verdad. Es así. De mi parte, preguntarte una de las últimas, si la sabés, el subcampeonato del 72, que gana San Lorenzo. ¿Ese torneo lo peleamos mano a mano o lo corrimos de atrás? No, San Lorenzo ganó de punta a punta. Racing hizo una buena campaña, pero obviamente perdió con Independiente, como casi siempre. Le ganó a San Lorenzo en la cancha de San Lorenzo, le quitó el invicto una noche, creo que fue un viernes a la noche, claro, viernes a la noche. Ahí el Filiol le atajó un penal de Escota, que lo atajó y pateó con tanta fuerza que la pelota llegó al medio campo, el rechazo de Filiol.
Y una noche con goles de Danilo Negri, Batoquetti, pero Racing tenía un problema que le costaba mucho ganar de visitante, por ejemplo. ¿Ah? O sea, vos fíjate los campeonatos de Racing, los últimos campeonatos, ¿dónde ganó? En Rosario, en Córdoba, en Santa Fe. Sin dudas. Si vos tenés una buena localía, los clásicos los podés empatar, pero ganás en esos lugares que siempre son difíciles, salís campeón. Es verdad. Salís campeón seguro. Pero y Racing iba a Rosario y perdía, iba a Santa Fe y perdía, iba a Córdoba y empataba, ponele. Entonces, eso es lo que... Pero era un buen equipo Racing, era un buen equipo. Era un buen equipo, la verdad que sí. Tuvo buenos equipos en el 70. El ropero nos decía los jugadores que tenía al lado, dice, no ligábamos tampoco, a pesar de todo el descontrol que era el club, tampoco teníamos suerte para poder ligar algo. Y luego que para terminar te hago esta pregunta, supuestamente dicen que la debacle ya en sí de Racing arranca desde el 75. Yo creo que en el 70 empieza todo el problema. Directamente en el 70, cuando venía ya, o sea, vos te despendés de grandes jugadores y traes dos burros. Obviamente que el equipo se resiente. Obviamente. En lo que hacía Independiente, la diferencia era esa. Independiente vendía a Bertoni, o vendía al 9 que traía a Outes, por ejemplo. Claro. Traía jugadores que eran más o menos parecidos. De nivel. ¿Entendés? Siempre mantener una estructura, pero vos si cambiás los 11, ¿cómo haces para armar el equipo? Lo de Merlos se produce una vez sola, sí. O lo de Coca. Sí, es verdad. Armás todo un equipo nuevo y salís campeón. Es verdad. Lo que hay que hacer es mantener el equipo como pasa ahora en general, que los jugadores no se quieren ir, entonces vos mantenés 3 o 4 años la misma estructura y el que se va incorporando es mucho más fácil, obviamente, ¿no? Eso es verdad. Bueno, de mi parte, Tito, para cerrar la nota, yo tengo un gran recuerdo tuyo del básquet, de aquel prefederal que se logra llegar a la final contra Ramos Mejía, y la verdad que en lo personal tengo un gran recuerdo cuando, bueno, comentabas junto a Fede Roncino que relataba en una mesita al lado del banco. Épocas para mí gloriosas del básquet que bueno, que lo conoce muy poca gente y uno tuvo el placer de estar ahí acompañando al equipo. Así que siempre fui a ver al básquet de Racing en la Villa del Parque, donde jugaba antes, y claro, te puedo asegurar que en la década del 80, los fines de los 70 eran terribles los partidos ahí, porque viste que en Villa del Parque es muy chiquito, ahí jugaba Obras, jugaba Lanús, jugaban todos los grandes, se jugaban ahí los partidos, cancha llena a morir en Villa del Parque. Después nos quedábamos a cenar siempre en el restaurante, que era muy bueno, de Villa del Parque. Así que siempre yo seguí el básquet. Así que siempre, bueno, ya estamos terminando el programa, así que cuando armemos más adelante el especial del básquet, la historia del básquet en el club, vamos a contar contigo si dale, cómo no, por supuesto. Bueno, Tito, dejá de pasar el chivo también. Sí, es verdad, te íbamos a decir eso. ¿Dónde estás, Tito, ahora? Yo estoy en Racing 24 hace 3 temporadas con Universo Académico, un programa que lleva más de 15 años, 16 años al aire. ¿Día y horario, Tito, que estás? Así, bueno. Nosotros estamos los jueves de 22 a 23. Muy bien. Es una aplicación web. Sí, Racing, pero claro. Este jueves estamos de 21 a 23. Vamos a hacer un programa especial. Así que bueno, esperemos escucharnos. Ahí en Gascón, ¿no? Ahí en la calle Gascón. Gascón. Ahora ya lo hacemos vía Skype. Bueno, verdad, ahora con todo esto. Exactamente. Pero si no, estamos ahí en Gascón y en Rivadavia. Bueno, Tito, te agradecemos muchísimo la colaboración, la muy buena onda y todo lo que... Me encantó hablar de Racing. Nos informaste, nos divertimos mucho ahí en la sala de prensa con los sanguchitos así muertos de hambre. En Santa Fe esto no nos dan cuando decís... Y a mí me da bronca porque vos en otro lado te tratan muy mal, realmente. Sí. Entonces cuando en otro lado no te tiran ni la formación del equipo, no te dan ninguna comodidad a la prensa, vas a gimnasia, estás ahí a la buena de Dios, vas a Santa Fe, te tiran en cualquier lado, en medio de la platea te ven Quilmes, te putean, te quieren cagar a piña. La verdad que a mí no me gusta mucho eso. Bueno, Tito, te agradezco porque estás haciendo serio, tenemos que cortar el programa, está genial. La parte esa, dale. Va, genial no, te digo por esa parte que nadie sabe tampoco, que atendemos demasiado bien a la gente. Es un sacrificio, hay veces ir a ver. La verdad que sí, eso es verdad. Así que bueno, Tito, te mando un abrazo, muchísimas gracias, estamos ustedes. en contacto. Buen programa, que la pasen bien. Gracias. Pasaba Tito Pugliese acá, un lujo para nosotros. Bueno, llegamos al final del programa, nos reencontramos el próximo viernes por el 1400 Radio Punto a las 4 de la tarde. Gracias a todos.
Esto fue Racing Táctico. Gracias Claudio, gracias Manu, gracias Nico, gracias Tito, gracias a todos. Chau, 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 chau.